¿Ya? Entonces, como les decía, es un resumen respecto a lo que sí se recomienda hacer y lo que no con cada uno de los colores, y va a quedar ahí para que ustedes después lo revisen si es que alguien quiere ahí volver a leer. Bien, ahora, ¿qué es la comunicación? Y ahí, por favor, porque aquí dice para qué es importante, pero abran el micrófono, por fin, quien quiera opinar, ¿qué es para ustedes la comunicación como concepto? ¿Qué es comunicar? Digan nomás, por ahí parece que veo que alguien está prendiendo micrófono. ¿Qué es comunicar? ¿Sí? Puede ser generar un flujo de información de ¿Ya? cualquier tipo. ¿De acuerdo? Yo creo que puede ser relacionarse con el medio y con las demás personas también. ¿Ya? O sea, habría un alguien que manda ese flujo o esa relación, ¿cierto? Y habría un otro que lo recibe. Claro, sí. Bien. Bueno, Pensando en eso, ¿cuáles serían entonces, por ejemplo, los elementos que deberían estar insertos en este proceso de comunicación? Habría un emisor, ¿cierto? Habría un receptor. ¿Qué más? Un mensaje. Un mensaje. Falta otro elemento más en ese dibujito clásico. Un canal, ¿verdad? Un Sí. canal, que es el medio, ¿cierto? O la forma por la cual yo transmito ese flujo de información, ¿cierto? Que ustedes mencionaban. Ya, ese es como el monito clásico, ¿cierto? De comunicación. Ok, perfecto. Ahora, sin duda, estamos de acuerdo en eso, es literatura básica, ¿verdad? Sin embargo, nosotros queremos ir un poco más allá, no solo el transmitir, sino no solo el comunicar por comunicar, sino que realmente que esto sea efectivo, ¿ya? Porque sabemos que lo necesitamos para poder tener resultados positivos en nuestro equipo, en nuestros puestos de trabajo. Por lo tanto, nosotros apuntamos a esto, a una comunicación asertiva, ¿verdad? Y allí aparece, ¿cierto? Como definición que desde el latín, ¿cierto? Esto significa afirmar, ¿ya? ¿Y por qué afirmar? Porque cuando yo soy asertivo en la comunicación, me afirmo a mí mismo, afirmo mi propia personalidad, la propia confianza en mí mismo, mi autoestima, mi aplomo, como dice allí, y por lo tanto es una habilidad, ¿ya? El tener una comunicación asertiva es una habilidad de comportamiento que nos va a permitir decir lo que quiero decir de una forma adecuada y en un momento oportuno. Pero lo más importante, lo que está al final de aquí de la diapositiva, sin faltar ni negar los derechos de las otras personas ni el mío propio. Es decir, cuando yo soy asertivo, respeto mis límites, pero también respeto los del otro, ¿ya? Entonces, la comunicación asertiva es esa capacidad para mantenerte siempre ahí, digamos, en no caerte de esta balanza, sino que tratar de siempre estar en un equilibrio casi perfecto, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, tenemos o implica, digamos, esta habilidad, ser capaces de expresar lo que sentimos, lo que queremos, ya sea algo bueno o algo malo. Y ahí recojo lo que hablábamos al principio, bueno, algunas personas, ¿cierto?, que refirieron esa dificultad a veces para cuando tienen que hacer retroalimentaciones negativas al otro, ¿cierto? Que ahí se conflictúa un poco en general la persona respecto de cómo lo hago, cómo se lo digo. Pucha, a veces uno dice algo malo al otro y se siente más mal uno, ¿verdad? Porque siente que hizo al otro pasar por un mal momento. De repente uno se siente hasta avergonzado y no haya cómo decirlo, o al revés, ¿cierto? Puede ser incluso muy tosco y pasar al otro límite de que el otro califique esa relación como agresiva, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio, como les decía, es tratar de buscar el punto exacto donde yo logro decir lo que quiero decir, pero sin yo sentir esa culpa, esa vergüenza, ese pesar por tener que decirlo, pero también sin ser hiriente o sin ser dañino hacia el otro, ¿ya?
Ahora, complejo, claro que sí, po, sí, po. Siempre va a ser complejo mantenerse en un equilibrio perfecto. Entonces, tenemos que tratar, ¿cierto?, de estar ahí, en ese centro. ¿Por qué? Porque al estar en ese centro, como dice acá, yo soy más funcional, soy más adaptativo, me relaciono mejor con el otro, ¿ya? Cuando yo soy demasiado pasivo y trato de no, mejor no se lo digo porque en realidad se va a sentir mal, se va a enojar, capaz que después de enojar en el turno, finalmente lo único que estoy haciendo es sobrecargarme yo mismo, ¿ya? Porque no soy capaz de decirle a él lo que le tengo que decir y yo termino asumiendo cosas, ¿verdad? O cargando un peso de alguna situación y termino descuidando mis límites personales. Y ahí soy disfuncional, claramente. Y al otro lado, ¿cierto? Cuando yo voy con toda la pachorra y con incluso a lo mejor con un poco de impulsividad o de agresividad, paso a ser desadaptativo porque estoy descuidando los límites del otro. Estoy pasando también a su espacio más íntimo y más privado, ¿ya? Por lo tanto, ahí está, digamos, el juego entre esas áreas. Ahora, en general, nos complica, como decía yo, decirle al otro algo negativo, ¿verdad? Nos complica porque no sabemos cómo lo va a tomar, si se va a molestar, si no, si es el momento adecuado, quizás cómo ande, cómo están sus cosas en su casa. También uno de repente conoce tanto de la vida personal del otro que al final es peor porque uno dice, pucha, ¿para qué le voy a achacar otro problema cuando ya tiene tantos problemas en su casa, etcétera? ¿Ya? Entonces nos empezamos a enrollar mucho de repente con situaciones que tenemos que afrontar. Ahora, claramente no hay una fórmula secreta para eso porque es complejo y siempre lo va a ser. El relacionarnos con otros siempre va a ser un acto complejo, no es un acto sencillo en sí. Pero un buen ejercicio es primero que nosotros aprendamos a recibir nosotros comentarios negativos, ¿ya? Por eso ahí está planteada la pregunta, ¿cierto? Dice, ¿qué pasa cuando nosotros no escuchamos lo que nos gustaría oír? ¿Estamos realmente preparados para escuchar críticas de otras personas? Entonces ahí yo tengo puesta ahí tarea. Es una tarea sin nota, el que quiere la hace, digamos, pero es un buen ejercicio. Yo se lo recomiendo que lo hagan. ¿Y en qué consiste esta tarea? En que ojalá ustedes puedan pedir a 3 personas que emitan un juicio negativo de ustedes. ¿Ya? Esas 3 personas tienen que tener además ciertas características. Primero, una tiene que ser un superior, el segundo tiene que ser un par y el tercero tiene que ser alguien que esté bajo su línea jerárquica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciban un juicio negativo sin apito de nada, ¿cierto? Se van a dar cuenta de varias cosas. Primero, que quizás ustedes están teniendo ciertas conductas que ustedes pensaban que eran muy adaptativas, que eran muy positivas, y quizás el otro no las percibe como tal. Segundo, se van a dar cuenta también, y lo van a vivir en carne propia, que cuando ustedes reciben un juicio negativo, también complica al otro emitirlo. ¿Ya? Probablemente esa persona le va a decir, ay, pero ¿por qué? Sobre todo si ustedes se focalizan en la persona que está bajo su línea jerárquica. Si se lo piden, por ejemplo, un TENS, un auxiliar de servicio, a la secretaria de la unidad, lo más probable es que le diga, ay, pero señorita, ¿por qué me pide eso? No, si usted está todo bien, si yo me llevo también con usted, no importa. Ustedes insistan en que emitan un juicio negativo de su persona, ¿ya? Y como les decía, bueno, es muy interesante hacer el ejercicio, más allá de lo que se escriba, que también es importante ver qué cosas no estoy haciendo bien, es para que ustedes se sitúen en la posición del otro. O sea, cuando ustedes viven una situación como esa de recibir críticas, también de alguna manera se preparan y saben cómo afrontar el minuto cuando a ustedes les toque emitirlas. ¿Ya? Entonces, eso es un ejercicio para eso, para aquellas personas que dijeron que alguna de esas cosas les costaba, es una forma de manejar ese ejercicio. Si lo pueden hacer, háganlo. Ahora, la forma de solicitarlo tiene que ser de la siguiente manera para que no genere también conflicto. A estas 3 personas, ¿cierto? Decirle, mira, ¿sabes qué? No sé si tú sabes, estoy haciendo un postítulo, estoy haciendo una especialidad y me dieron una tarea. Y necesito que tú emitas un juicio negativo de mi persona. Por favor, si te complicas, mételo en un sobre cerrado, yo me lo llevo, lo leo en mi casa. Algunas personas, como les decía, le van a decir, no, pero ¿cómo? Si no tengo nada malo que decir. No importa, por favor, hazlo porque es una tarea, punto. Si no lo llevo, voy a tener mala nota. Mentira, pero no importa, ¿ya? Para que tengan ese feedback y lo lean después, ¿ya?
Es muy interesante de que lo puedan realizar y así fijarse también y mejorar en aquellas cosas que quizás ustedes mismos no están viendo respecto de la forma en cómo ustedes se relacionan. Bien, para avanzar también un poquito, ¿cierto? Esta diapositiva que está aquí apunta un poco a lo que hemos venido conversando y que también lo nombró otra compañera al principio respecto a su expresión facial, ¿verdad? No solo nos comunicamos, ¿cierto?, en el lenguaje, en las palabras, en lo que decimos, sino que también en cómo lo decimos, en qué otros elementos nosotros utilizamos de nuestro cuerpo, ¿verdad?, y del entorno para poder comunicar, y el cómo lo decimos también, ¿cierto? Porque eso va acompañando un poco este mensaje que ustedes mencionaron dentro de este círculo de la comunicación. Y en general, los seres humanos, como dice acá, somos seres lingüísticos, nos vivimos en el lenguaje, ¿ya? El lenguaje es lo que hace de los seres humanos este tipo tan particular de seres que somos y que vivimos en el lenguaje, en la forma en cómo nos comunicamos. Ahí dice también que el lenguaje es generativo. Eso quiere decir que no solo nos permite hablar sobre las cosas, sino que el lenguaje hace que esas cosas sucedan. Es decir, cuando yo me comprometo, cuando yo digo algo, cuando yo proyecto algo, de alguna manera estoy creando en el otro una realidad a partir de lo que yo he señalado, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? El lenguaje también es acción, es generativo, es acción, porque sin quererlo o no, va creando una realidad en la otra persona que lo recibe. Dice allí también, los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Es decir, al decir lo que decimos, al decirlo de un modo en particular y no de otro, o también al no decir nada, en el fondo lo que hacemos es abrir o cerrar posibilidades para nosotros. Posibilidades de relación, posibilidades de nuevas experiencias, etcétera, ¿ya? O sea, nosotros vivimos en este ciclo permanente y constante que es de comunicarnos. Y en ese ciclo permanente de la comunicación es cuando nosotros nos valemos a nosotros mismos y vamos generando, como decía, estas nuevas realidades que pueden abrirnos o cerrarnos posibilidades. Miren allí. Esto solamente tiene como fin, digamos, un poco reafirmar esto. El lenguaje es interpretativo, ¿cierto? Y por lo tanto también depende de ciertas circunstancias, ¿ya? Yo interpreto un todo. Aquí en este ejercicio no está todo correctamente escrito, sin embargo, tengo esa capacidad para interpretar una situación. El tema es que como la comunicación es algo interpretativo, probablemente yo lo interpreto de una manera y el otro lo interpreta de otra. Un mismo mensaje. Y por lo tanto va generando una dificultad finalmente en el ciclo, digamos, de comunicación dentro de los equipos, ¿ya? Lo que ustedes vean ahí probablemente no sea lo mismo que ve otra persona o lo vea igual pero en distintos momentos, ¿ya? Aquí se ve, por ejemplo, los mexicanos, ¿cierto? Se ven dos abuelos, se ve una copa al medio, se ve una mujer acá en la oreja, aquí se ve una botella como de aro de la abuelita y así probablemente se pueden ver muchas cosas más que quizás yo no he visto, alguien ve a alguien más, algo más, ¿ya? Entonces, esto básicamente tiene que ver con eso, con cómo nosotros interpretamos las señales en el otro, con cómo recibimos y emitimos un mensaje de manera clara, de manera certera, de manera empática, para que sea recepcionado de la misma forma en como yo lo quiero transmitir. Y aquí en esta diapositiva un poco lo mismo, ¿cierto? Tenemos que también mirar el contexto de la situación, dónde está situado el otro en ese minuto en el cual yo pretendo comunicarme con él. Porque probablemente desde su punto de vista, la realidad sí sea de un modo distinto a como yo pretendo que él la vea, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener en cuenta muchos elementos al momento de comunicarnos y no solamente lo que quiero decir, sino que todo ese contexto además, ¿ya? Ahora, aquí está el monito clásico, ¿cierto? Que estábamos comentando al principio. Y acá dice, ¿cierto? Que es importante también la imagen que uno proyecta hacia el otro.
porque eso va a generar confianza, aceptación por parte del equipo, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante también todo este contexto que yo les decía, de comprender cómo está situado el otro, pero también cómo yo me muestro en mi lenguaje corporal frente a las demás personas, porque eso dice mucho, ¿verdad?, de una comunicación efectiva. Y en general, todas las organizaciones son redes de conversaciones. No siempre el conversar es una pérdida de tiempo, ¿ya? Y ahí a veces nosotros nos equivocamos en pensar que cuando vemos a alguien conversando con el otro, oye, mira, pasa todo el día conversando, o cada vez que lo manda a hacer algo, se queda conversando en el pasillo, o no sé, ¿ya? Pero eso no es malo. Eso no es malo. Hay muchas situaciones problemáticas que se solucionan en un café, que se solucionan en una conversa de pasillo, ¿verdad? Arreglamos un turno en una conversa de pasillo a veces. Por lo tanto, eso no es algo negativo necesariamente. Sí puede serlo, ¿verdad? Pero no necesariamente debiésemos tacharlo así. Y aquí, como segunda línea, ¿cierto? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice, las conversaciones son compromisos lingüísticos. Pedir, ofrecer, prometer, ¿ya? Son compromisos del habla, ¿ya? Y que lamentablemente en algunas situaciones o algunas personas han perdido ese valor que se daba a la palabra empeñada, ¿ya? Y ahí recojo de nuevo lo que estaba diciendo hace un rato respecto de que el lenguaje es generativo. ¿Por qué? Porque cuando yo me comprometo con el otro en alguna acción en particular, el otro genera una realidad a partir de ese compromiso que yo hice, verbal. No estamos hablando de un correo, de una firma, de un escrito, nada. La conversación es un compromiso lingüístico y por lo tanto cuando yo me comprometo a hacer algo, cuando yo me ofrezco con algo, el otro ya generó todo un mundo a partir de ese compromiso que yo hice. Y probablemente a ustedes les ha pasado que invitan a alguien a un carrete, que invitan a alguien a alguna actividad, que se comprometen a hacer alguna pega en particular y alguien no llegó. Y después al preguntar, oye, ¿y por qué no fuiste? Ah, no, pero que si yo te dije que sí, pero en realidad no está. Bueno, ese sí, independiente de que para él fue un sí medio desanimado, el otro lo tomó como un compromiso y probablemente hizo todo una construcción mental respecto de lo que iba a pasar con esa participación de esa persona, en lo que fuera, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tratemos de recuperar y mantener esa importancia en el acto de comunicarnos, siempre, ¿ya? Es una muy buena estrategia también de poner en práctica el valor que le damos a la palabra, ¿ya? A estos compromisos del habla. Y dice también ahí al final que la esencia está en el escuchar, claramente, ¿verdad? Porque en el escuchar es cuando yo doy la interpretación a ese mensaje que el otro me trata de transmitir. Bien, y ese monito antiguo, ¿cierto?, del ciclo de comunicación, que es muy cierto, no digo que no lo sea, en las organizaciones o en los equipos de trabajo, nosotros intentamos traspasarlo a este otro esquema, ¿ya? Que es lo mismo, igual hay un emisor y un receptor y un mensaje de por medio, ¿ya? Pero, espérenme que hay alguien en la sala, espera. Ahí sí. Pero la diferencia es que aquí estamos trabajando este ciclo de comunicación para la acción. Es decir, entre medio debe emerger un producto de aquello. ¿Ya? Comunicación para los ciclos de trabajo o para la acción o para la generación de productos o como ustedes lo quieran, digamos, manejar. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos en este ciclo? Y aquí les pido que si están medio quedándose dormidos, traten de ponerse alertas de nuevo, porque después voy a pedir ahí un pequeño ejercicio. Tenemos entonces aquí unas cajitas, ¿verdad? Que de alguna manera son estos actos del habla que yo decía o compromisos lingüísticos. Ofrezco algo, pido algo, me comprometo o prometo algo, declaro que lo hice y después declaro si estoy satisfecho o no con lo que hice o con lo que recibí o como sea, digamos, ¿ya? Y por otra parte hay fases en este proceso de comunicación para la acción, para el trabajo. La primera fase, bueno, la primera fase debería ser la de acá, la de la izquierda, la preparación debería ser la primera, ¿ya? En donde yo armo finalmente qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero obtener.
Después viene una fase de negociación, que si bien no es la primera, es la más importante, ¿ya? Creo yo, la más importante. Porque aquí es donde debe fluir, como dijo el compañero, ¿cierto? Toda la información necesaria que ambas partes necesitan para poder llegar a este acuerdo, ¿ya? La tercera fase es la de realización, que es cuando ya se ponen a trabajar de lleno, quien se comprometió o prometió hacer esto, ¿cierto? Se pone a trabajar de lleno en esta acción. Y finalmente viene la última etapa, que es la de aseguramiento, que es cuando yo evalúo si se hizo, no se hizo, cómo lo hizo, etc. Entonces aquí se completa un ciclo, ¿verdad? Y yo al término de este ciclo puedo ver si necesito nuevas acciones con otro, con la misma persona, o definitivamente seguimos, digamos, trabajando en nuestro círculo con el mismo énfasis, digamos, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas son importantes? Y ahí es donde de repente caemos en errores. Es que para que estos ciclos de acción y de comunicación en el trabajo se den de manera adecuada, debiese haber siempre un feedback de alguna manera con el otro, ¿ya? Y ustedes, sobre todo, que van a estar como en posiciones de jefatura, ¿verdad? Quienes no están a lo mejor en unidad de paciente crítico van a trasladarse a una unidad de paciente crítico, o quienes ya estén ahí van a validarse en sus cargos, probablemente van a tener una jefatura en algún minuto, y por lo tanto va a ser muy importante no solo pedir al otro algo, sino que también ofrecer algo a cambio. Por eso aquí, entre la negociación, hay dos actos del habla importantes. Por una parte, yo le pido algo al otro y el otro se va a comprometer conmigo, pero también puedo ofrecer algo a cambio, ¿ya? Y para eso, y por eso decía que son etapas importantes las dos primeras, yo me tengo que preparar, ¿ya? Si yo voy a pedirle algo a alguien de mi equipo, no debería yo hacer alusión solo a mi cargo, o a que estoy en una situación de poder en superioridad al otro para obtener una respuesta positiva, sino que yo debiese ser capaz de conocer al otro, conocer cuáles son sus necesidades y ver cómo puedo llegar aquí a un acuerdo, ¿ya? Entonces, mira, necesito que hagas determinada tarea, que cumplas con determinadas acciones, pero en cambio yo te ofrezco tal y tal cosa. Y de esa manera el otro podrá negociar y decir, sí, ya, yo puedo, pero ¿para cuándo lo necesita? O no, sabes que no es llamativo lo que me estás ofreciendo, ¿te parece si lo hacemos de esta otra manera? Etcétera. Y hay que hacer un ajuste. Ahora, importante también que en esta etapa de negociación seamos muy claros de dar los límites de la tarea, ¿ya? ¿Qué consideraciones se requieren para el trabajo? ¿En qué periodo de tiempo se necesita que esté listo? ¿A quién debe ser enviado, reportado, etcétera? ¿Qué nivel de evidencia tiene que tener la documentación, etcétera? Estoy inventando algunas cosas, ¿ya? Y una vez que llegan a este acuerdo, ¿cierto?, de trabajo, también es importante que las personas, ¿cierto?, logren hacer estas declaraciones de informar que lo hice y el otro informar que lo recibió. Ya siempre se nos olvida el feedback, el de vuelta, ¿ya? Probablemente a ustedes muchas veces les ha pasado que mandan un correo y nadie del otro lado les responde acuso recibo, entonces uno se queda ahí pensando, chuta, ¿lo habrá leído, no lo habrá leído? ¿Le habrá parecido mal y por eso no me contestó? Entonces finalmente son más los cuestionamientos que se generan cuando no respondemos a algo que cuando sí finalmente lo hacemos, ¿ya? Hasta ahí no sé si va quedando claro, si hay alguien que quiera comentar algo, preguntar. ¿No? Aquí lo que está es el resumen de lo anterior, ¿ya? Están separados, ¿cierto?, las fases versus los actos del habla. Entonces aquí la primera tarea, y por eso les decía aquí voy a dejar de proyectar, es cómo creen ustedes que se comporta en ese ciclo de acción, ¿ya? Entonces para eso, si tienen una hojita por ahí a mano, un cuadernito donde puedan tirar unas líneas, por favor piensen en aspectos positivos y negativos que ustedes actualmente tienen en las distintas fases del ciclo de acción y en los distintos roles, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí, aquí en las fases, ustedes se van a poner en la posición de que ustedes van a pedir algo, ¿ya? Entonces tienen que pensar, alguien tengo que admitir, espérenme, dice, tienen que pensar en algo que de repente en una situación, en un trabajo, en un problema que se ha generado y que ustedes han necesitado solicitar
han necesitado, perdón, sí, pedir o solicitar algo a un otro miembro del equipo. Puede ser a un par o un inferior, da lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas positivas ustedes rescatan de ese proceso en el cual tuvieron que pedir algo? ¿Cómo fue ese proceso de negociación, en términos positivos o negativos, en realizar el pedido o no? Porque como ustedes están pidiendo, ustedes no lo van a realizar, ¿ya? ¿Y qué aspectos positivos o negativos ustedes visualizan respecto de cuando evalúan esa tarea que piden al otro? ¿Ya? 2 minutitos ahí para que piensen en esa actividad. Ya la proyecto de nuevo, denme un segundito. Ok, veamos. Hoy no había visto el chat, ahora vi que habían escrito en el chat. Estoy en turno, ¿entienden? Ya, gracias Cintia, estoy leyendo, Cintia, aquí tus comentarios. No había tenido opción de leer el chat. Ya, perfecto. Ok. A ver, alguien que no haya comentado antes y que quiera compartir aquí cómo le resultó el ejercicio. Vamos a proyectar ahí. Ahí estaba la tarea entonces. En la fase de preparación o de pedir algo, cuando vamos a pedir algo en la fase de preparación, ¿qué cosas positivas encuentran ustedes que tienen en esa fase? Ariel, ¿estaba por ahí Ariel o no? Voy a preguntar así al azar nomás. Sí, por acá estoy. Ya, Ariel. Yo creo que preparo el momento como y el lugar, de una forma positiva, pero Ya. al mismo tiempo... ¿Sí? Solo positivo, ¿cierto? Espérame, Ariel, que no te alcancé a escuchar bien. Dijiste que lo positivo era que preparabas el ambiente y el lugar. Hasta ahí te escuché. Claro, como el lugar y el momento. Ya. ¿Y lo negativo? Lo negativo que quizá en ocasiones preparo de manera excesiva ese lugar y el momento. Ya. Ya. ¿Y te preocupas, por ejemplo, al momento de preparar un pedido, de ver qué cosas podrías ofrecerle a esa persona a cambio? En ocasiones sí, pero siento que Ya. eso también es algo negativo, que no por lo general. Ya, ya, ok. Gracias, Ariel. A ver, ¿quién más está por aquí? Jocelyn. ¿Está por ahí, Jocelyn?
Jocelyn, ¿sí? La veo, pero quizás no puede activar su audio. Montserrat, ¿está por ahí la Monse? Montserrat. ¿Está la Montserrat? ¿Alguien ahí está levantando la mano Alexandra? Sí, Alexandra, ¿sí? ¿Ya? ¿Quieres compartir? sí, Ya. yo creo que Dime, dime. en relación a la fase de preparación del pedido, yo creo que lo positivo es que nos damos cuenta de cuánto conocemos a las personas, porque tenemos que prepararnos a decirle las cosas, entonces ahí nos damos cuenta de si va a ser una tarea más difícil. A veces hay personas con carácter más fuerte que no le gusta que le digan las cosas. Entonces eso es lo positivo de que nos damos cuenta cuánto conocemos al equipo. Ya, pero tú te das esa tarea, por ejemplo, de ver a Sí, quién le vas a pedir y de tratar de conocer a ese otro. sí, en general cuando son personas con el carácter más fuerte, ¿Ya? siento que debo prepararme más, Sí, claro. porque uno tiene que decir las cosas con respeto, no imponiéndolas, pero también segura de lo que uno va a decir. Claro, claro. Ahora, ahí para tratar, por ejemplo, en ese proceso de negociación, que puede ser un proceso complejo, ¿cierto? Como tú dices, Sí, hay que conocer muy bien al otro, ¿verdad? Para ver cómo se lo vamos a decir y todo eso, pero también quizás mirando qué cosas necesita el otro, ¿ya? claro. ¿Qué cosas necesita? ¿En qué cosas nosotros podemos ayudarle? ¿Ya? A mí, por ejemplo, bueno, es otro contexto claramente al de ustedes, pero como trabajo en la docencia, eh, hay profes que son muy complejas, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver, y más encima yo, entre comillas, soy joven en comparación a algunas profes que son de bastante más edad en la escuela. Yo soy la jefa de ellas. Entonces, es complejo allí posicionarse porque ya desde la edad, ¿cierto? Hay una diferencia generacional importante, pero lo que me ha servido mucho es eso, ver qué necesitan esas personas. Entonces, cuando yo necesito encomendar una tarea que es compleja o que les va a demandar un tiempo adicional, que no estaba proyectado a lo mejor en su carga, me ha servido mucho eso. Yo sé que alguna, por ejemplo, está con un proceso de enfermedad, que necesita tiempo, entonces voy haciendo esos enjuagues, ¿cierto? De poder llegar a algunos acuerdos y transar algunas cosas, algunas permisos, algunas libertades. Hay otras, por ejemplo, que les gusta mucho el reconocimiento, entonces yo sé que cuando hay algún tipo de actividad, yo tengo que darle el cupo a ella para que vaya porque es un evento público, etcétera. Entonces, ahí sirve mucho eso que dices tú, de conocer al otro para ver qué necesita y cómo yo puedo de alguna manera conseguir un mejor o un mayor compromiso de esa persona. Ujú. Ok. Ya, y respecto de la última etapa, ¿quién quiere compartir? O sea, de la última que está puesta acá. Porque no vamos aquí a analizar cómo lo hago, porque aquí estoy pidiendo, sino que cuando ustedes piden algo, ¿cómo son evaluando después eso que piden? ¿Hacen un feedback realmente con las personas? O Sandra parece que quiere opinar. Sí, lo que pasa es que, de hecho, yo creo que es una de las fases que más me costaría. Dentro de lo positivo, siempre agradezco lo que hayan hecho. Ya. Siempre soy muy agradecida en ese sentido, pero lo negativo es que nunca logro, por ejemplo, si lo hizo mal, decirle. Como que ya del hecho de que lo hizo, pucha, gracias, muchas gracias. Si lo hizo mal, voy y lo arreglo por debajo, pero no me veo, o me costaría mucho decirle, pucha, lo hiciste súper mal, pero gracias. ¿Me entiendes? Como difícil corregir o evaluar algo que es como un favor. Eso como que es parte de la comunicación, como que me costaría mucho hacer eso. Claro, es que ahí, mira, Sandra, te encuentro mucha razón en lo que mencionas, porque claro, si tú lo pides como un favor, efectivamente el otro no tiene la obligación de hacerlo, ¿verdad? Porque Claro. no ve un mayor compromiso en eso, porque es un favor. Pero si tú haces una buena negociación, tú estás pidiendo algo, pero también tienes que ofrecer algo a cambio. Por eso decía que ahí hay un compromiso, hay un acto lingüístico. Porque si yo viene a este otro, le voy a pedir que asuma un turno, que no sé, que haga cualquier tarea adicional, ¿verdad? Espérenme que está sonando el...
también tengo que ser capaz de comprometerme, ¿verdad?, con él y ofrecer algo a cambio, para que se sienta motivado y para que vea de alguna manera que si bien él está flexibilizando frente a algunas cosas, no va a ser gratis. También él va a obtener algo a cambio, entonces va a querer hacerlo bien para que después él también obtener su retribución allí. Así que ahí probablemente ahí queda una tarea, digamos, pendiente de cómo hacerlo para que el otro no sienta que es un favor nomás. Y Claro, cuando, es que yo voy al hecho, sí, no, en el sentido de que, por ejemplo, le pedí un favor concreto, aunque le hubiera ofrecido la negociación, por ejemplo, ya, no sé, a la colega, decirle, oye, tómame los exámenes, porfa, que estoy ocupada, y yo te tomo los tuyos, independiente de que ella, no sé, me haya dejado sucio, desordenado, no se lo voy a decir, porque ya con el hecho de que me hizo el favor, ya se lo agradecí. Como que no sería capaz de decir, oye, pucha, me dejaste desordenado, como que quedo como en deuda. Ya, sí entiendo, sí, ok. Ya, ahí entonces en la evaluación está esa parte, digamos. Claro. Y que tampoco es bueno que no se lo diga, solo que entiendo que en ese minuto y en esa circunstancia probablemente, ya que se flexibilizó en algo, no sea lo más adecuado, a lo mejor enrostrarle que no fue pulcro Sería su muy trabajo. incómodo, claro, Claro, sería muy incómodo hacer eso. sí, de acuerdo, ok. Gracias. Vamos a avanzar entonces para no quedarnos ahí estancados. Bien, ahora dentro de las complejizaciones, ¿cierto?, que se pueden sumar en esto de la comunicación están las barreras. Y hoy en día, de alguna manera, tenemos algunas que inicialmente pudiesen no considerarse una barrera, pero que hoy sí lo es en determinados contextos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos barreras ambientales que tienen que ver con el entorno físico y cómo ese entorno de alguna manera se interpone a la comunicación efectiva, ¿ya? Bueno, ahí hay varios ejemplos, pero voy a pedirle a ustedes que me den algunos por el chat. También tenemos barreras verbales que tienen que ver con los conceptos que utilizamos, las palabras que de repente causan confusión en el otro, que le puedan dar una interpretación errada, y ahí influye mucho hoy en día el tema de esta multiculturalidad que tenemos, ¿cierto? En donde probablemente un término para mí significa una cosa y para el otro otra. O también el nivel de formación que las personas tengan, y eso nosotros lo vivimos a diario con nuestros usuarios, ¿cierto? Cuando utilizamos un lenguaje muy técnico y no nos comprende nada. Y por otro lado están las barreras interpersonales que tienen que ver con esta relación con el otro y que probablemente yo haya tenido anteriormente una buena o una mala experiencia y eso sienta un precedente. Y por lo tanto, cuando me tengo que comunicar con ese otro, yo ya voy con cierta predisposición, sea positiva o negativa, ¿ya? Pero eso claramente puede generar una barrera en algún minuto si es que esa comunicación previa con esa persona no ha sido tan beneficiosa, ¿ya? Así que eso también es un elemento. Entonces aquí, ¿qué barreras ustedes logran detectar en sus lugares de trabajo? ¿Ambientales, verbales o interpersonales? ¿Qué cosas han vivido como barreras? Y dejo de proyectar solo para mirar el chat para poder ver ahí los comentarios si alguien quiere escribir. ¿Qué barreras les ha tocado vivir o enfrentarse, digamos, en este proceso? Erwin. Yo creo que, bueno, lo que me ha tocado ver es que se dan, en realidad las tres categorías se dan de forma constante. Si bien unas más que otras, se da entre el mismo equipo de trabajo y también con nuestros pacientes. El tema ambiental, a veces hay mucho ruido que también dificulta un poco la comunicación. El mismo hecho de que trabajamos en lugares en los cuales hay muchos monitores, entonces por eso es importante también programar las alarmas, a veces como que cuesta la comunicación ahí cuando hay algún tipo de urgencia, también se da este tema. Bueno, antes cuando era mayor la asistencia de las visitas, se le daba poca privacidad a ellos, entonces también había una dificultad en que ellos mismos se comunicaran con sus familias. En lo verbal, sí, totalmente. Actualmente, como bien lo menciona usted, la multiculturalidad
Ha llegado mucho paciente que se da mucho con el tema de la nacionalidad extranjera, entonces ahí hay que a veces tener personas que hagan de interlocutores y traductores finalmente, porque hay lenguajes que nosotros no manejamos del todo. Y interpersonales, a veces si hay conflictos, a veces pasan cosas que no se logran superar dentro del mismo conflicto y que a veces influyen en la atención y en la calidad, que después se pueden mejorar quizá al par de días, pero en el momento sí también se transforman en una barrera. Sí, de acuerdo, gracias Erwin. Sí, ahí bueno, Jocelyn también nos está escribiendo por el chat, ya la leo. Pero el Erwin menciona un elemento re importante y es que el ruido, que también lo menciona la Jocelyn, es característico de las unidades donde ustedes trabajan, ¿cierto? Urgencias, UPC, están todo el rato con mucho flujo, mucho movimiento constante. A diferencia quizá de la compañera que trabaja en médico quirúrgico o unidades, digamos, de más larga estadía, aquí hay un flujo permanente y mucho ruido, ¿cierto? Que conflictúa mucho la comunicación. Y ahora el tema de las mascarillas, ¿cierto? Que lo menciona la Jocelyn, importante también. ¿Cómo nos ha afectado la forma de comunicarnos, ¿cierto? ¿Qué tan expresivos somos ahora simplemente con nuestros ojos porque nos queda el resto cubierto? Entonces es complejo también aquello. Hemos tenido que alzar más la voz porque también la mascarilla nos limita de repente a que nos escuchen adecuadamente. Y por otro lado tenemos que mantener un distanciamiento físico y por lo tanto vuelve más impersonal esta comunicación también hoy en día. Así que ahí hay hartos elementos que hoy en día, ¿cierto?, se han volcado y han interferido en un proceso de comunicación adecuada. Franco, adelante. Yo encuentro en el caso de nuestra urgencia que llega harto extranjero y la comunicación con ellos a veces nos dificulta porque nos pide medicamentos o insumos que en su país tienen otro nombre. Claro. Entonces ahí a veces se puede crear algún error y puede verse perjudicado el paciente. Entonces por lo mismo nosotros tratamos de repetir siempre las indicaciones con el médico y hacerle saber cómo se indican acá en Chile. Claro, claro que sí. Bueno, a mí me ha tocado, gracias Franco, yo también lo he vivido del otro lado, como paciente, y me ha atendido médico extranjero por problemas de salud de los niños, y es muy complejo porque te hacen consulta, yo siendo del área de la salud, ¿cierto? Y teniendo a lo mejor un bagaje en términos técnicos mayor al de la población común y corriente, aún así me costó mucho poder entenderle a una médico extranjero porque la forma en cómo me hacía preguntas respecto a la sintomatología, yo no sabía qué me quería preguntar, fue realmente muy complejo. Entonces, sin duda tenemos que buscar allí algunos elementos, bueno, mencionaba el tema de los interlocutores, ¿cierto? De los traductores, en algunos casos, definitivamente un traductor. Pero claro, tenemos que empezar a buscar algunos elementos adicionales que nos ayuden a veces en este proceso de comunicación. Y no solo con la multiculturalidad, podemos tener pacientes, ¿cierto?, sordomudos, en donde ahí no va a bastar, digamos, un interlocutor, sino que, o sea, sí bastaría un interlocutor, pero en donde no solo necesitaríamos sino la traducción propiamente tal, sino que poder utilizar otro tipo de lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje de señas en este caso. Ahora, en general estas unidades que yo les digo, UPC, ¿cierto?, urgencia, donde ustedes trabajan mayoritariamente, son unidades muy rápidas en el día a día en cuanto a su funcionamiento. Bueno, médico quirúrgico también. Entonces, resulta muy importante, ¿cierto?, que puedan tratar de respetar y de resguardar aquellos espacios de tranquilidad, ¿cierto? La mayoría de las unidades tienen una salita de estar del personal donde habitualmente colan o tienen algún otro tipo de actividades, reuniones, y qué importante es mantener sanos esos espacios, ¿ya? Sanos me refiero en todo sentido, ¿ya? Y aquí es importante el entorno, de mantener un ambiente despejado. Cuando uno ve esas salas esas salas de estar llenas de bolsos, carteras, parcas, están todos los bolsos, ¿cierto?, de las colaciones, la verdad que uno entra y ya de entrar y ver todo así como tan colapsado, casi que no genera un descanso para ti.
Y por lo tanto, de repente nosotros, ¿y por qué voy a eso? Porque de repente nosotros utilizamos esos espacios si tenemos que ir a conversar algo más privado con el otro, si queremos tener una pequeña reunión con alguien del equipo. Entonces, qué importante también es preocuparnos de esos elementos del entorno que de alguna manera pueden favorecer o dificultar nuestra comunicación también, ¿ya? Eso visualmente, de ver todo despejado de alguna manera también hace que la energía fluya de mejor manera, ¿ya? De no tener tantas cosas, digamos, activando tu mente o enviando señales de otro tipo, ¿ya? ¿Qué más comenta Jocelyn? Interpersonales, conflictos, claro, con los integrantes del equipo, diferentes tipos de caracteres, ya lo vimos, las personalidades, poca empatía, aires de superioridad, egos. Exacto, ok. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Bien, sigamos. Bueno, y del lenguaje no verbal, claramente aquí ya algo mencionamos delante, muy importante también, ¿sí? Comunica a veces mucho más que las palabras y también tiene mucho significado y muy distinto quizás en distintas personas, ¿ya? Ahora sí, está más o menos estandarizado que hay ciertas expresiones del cuerpo que se catalogan como positivas, ¿ya? Y en eso está el mantener un contacto visual, ¿ya? O sea, cuando yo quiero comunicarme efectivamente con el otro, no debería estar mirando en otra dirección, debería mantener siempre una mirada, digamos, permanente a su rostro, en señal, digamos, de que estoy prestando atención, mostrar entendimiento con la cabeza, ¿verdad? Cuando uno hace un movimiento así como sí, sí, de alguna manera le demuestra al otro que está hablando de que yo efectivamente le escucho o que estoy de acuerdo, ¿cierto?, con aquella aseveración o aquel comentario que el otro está emitiendo. Sonreír, no reírse, ¿ya? Sonreír durante la conversación también es algo que se reconoce como un elemento positivo en el momento de comunicarse, ¿ya? Ahora también hay algunos trucos, dicen por allí, por ejemplo, que cuando uno necesita conseguir algo del otro, debe mirarlo fijamente a los ojos y ojalá ni pestañear hasta obtener una respuesta del otro, ¿ya? Eso muestra de alguna manera seguridad, muestra determinación y por lo tanto de alguna manera puede influir en la respuesta que yo espero de la otra persona, ¿ya? Ahora, dentro de lo negativo, dice aquí fruncir el ceño, cruzarse de brazos, porque eso claramente genera un distanciamiento, ¿sí? Cuando yo me cruzo de brazos digo, hasta aquí nomás llegas tú y acá está mi yo interior y aquí tú no entras, ¿ya? Por lo tanto, eso de alguna manera también es considerado como algo negativo. Hacer ruidos extraños mientras el otro habla también es algo negativo. Ahora, ¿qué componentes tiene esta comunicación no verbal? Los vamos a ir viendo uno por uno, pero ahí están el impacto, el contacto, la expresión facial, la postura, proxemia. Hay parámetros en el sonido, hay movimientos fantasma, ¿ya? El impacto apunta a qué tanto va a recordar el otro respecto de lo que yo quise transmitir, ¿ya? Y aquí podemos ver en este gráfico claramente que cuando yo trato de entregar alguna información a otra persona, trato de comunicarme, lo que más le queda a él es lo vocal. Más allá, fíjense ustedes que lo verbal, este celestito claro, tiene un porcentaje bastante chiquitito. Es decir, el texto como tal, lo que dije, las palabras, digamos, el mensaje como tal, tiene muy poquito impacto en el otro. Lo que más recuerda la otra persona es lo vocal. Y lo vocal apunta al tono, a la velocidad, a la intensidad, a cómo lo dije, más que lo que dije, ¿ya? Y lo no verbal también tiene un componente importante, fíjense ustedes, lo no verbal, el cómo yo acompaño, ¿cierto?, esta comunicación. Así que eso es re importante también. Bueno, el contacto visual dijimos que era uno de los elementos importantes, regulaba este acto comunicativo y puede ser fuente de información importante porque incluso hay personas que analizan, sobre todo en entrevistas laborales, analizan incluso si se dilata o se contrae la pupila, porque eso podría indicar ciertos estados de relajación, por ejemplo, o de nerviosismo en el otro. Y por tanto también nos orienta respecto de cómo se está sintiendo el otro en esa posición, ¿ya? Como dice acá, permite expresar ciertas emociones, estados de ánimo, y hay algunos elementos, digamos, o algunas expresiones faciales que pueden ser
imperceptibles, como lo que les decía yo de la pupila, que muy pocas personas pueden darse cuenta a menos que estén claramente focalizados en notar aquello. Ya hay otras expresiones faciales que claramente son más fáciles de percibir por el otro y que tienen que ver con lo que mencionábamos al principio, ¿cierto? Con la sonrisa, el levantar las cejas, el hacer algún tipo de movimiento involuntario, un tics, ¿cierto? Estas señas como de asombro, etc. Bueno, la postura obviamente también influye en la percepción que tienen los demás, no da lo mismo que yo esté echado, ¿verdad? Conversando con el otro, o que esté mirando al horizonte, o que me esté comiendo las uñas, ¿verdad? Porque eso sin duda va a demostrar cierta quizás debilidad o cierto estado a lo mejor de nerviosismo, de ansiedad, no lo sé, ¿ya? Va a depender obviamente también del contexto, porque acá en la postura influye también mucho el cómo nosotros llevamos la indumentaria que tenemos, ¿ya? No solo qué ropa utilizamos, sino que cómo llevamos esa ropa, por ejemplo, también tiene que ver con la postura frente al otro. Bueno, y la proxemia tiene que ver con el distanciamiento que yo tengo del otro, y esto no tiene nada que ver con la pandemia, ¿ya? Porque aquí coincide el metro de distancia, digamos, a propósito del COVID, digamos, pero en general la proxemia es una distancia que se recomienda al momento de comunicarme con el otro y que se señala que para que esta comunicación sea efectiva y que el otro no sienta que yo estoy invadiendo su metro cuadrado, es que yo debiese mantener a lo menos 1 metro de distancia con el otro. ¿Ya? Por eso dice allí que, como definición, proxemia es el valor territorial o distancia que yo debo tener con el otro al momento de interactuar con él. ¿Ya? Si yo me pongo muy distante de más, probablemente el otro pueda recibir eso como un mensaje de que a mí no me interesa relacionarme, de que yo me pongo lejos de ti porque no me interesa, digamos, tener un flujo mayor, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, si yo voy a tener una comunicación con otra persona y me pongo muy, muy cerca, el otro puede sentir que eso es una invasión de su espacio íntimo, de su espacio personal, ¿ya? Y lo puede sentir como una agresión también. Por lo tanto, es importante siempre mantener esa distancia. Con o sin pandemia, más de 1 metro de distancia. Bueno, y los parámetros del sonido era lo vocal, que aparecía delante en la diapositiva, ¿ya? Y que tiene que ver con, como le decía yo, con el tono que yo utilizo. Y el tono me refiero al timbre, ¿cierto? A la intensidad de la palabra, ¿ya? El ritmo, si yo hablo muy lento o si realmente siempre hablo rápido, entonces nadie logra comprender lo que yo quiero decir, que eso también influye claramente, ¿cierto?, en el mensaje. Y el volumen, si lo hago muy fuerte, el otro puede creer que yo le estoy gritando y que estoy molesta, ¿verdad? O si hablo demasiado despacio también, eso tiende, por una parte, a relajar los ánimos cuando están un poco alterados, pero también produce esta sensación de hacer todo muy plano, ¿verdad? En la conversación. Por lo tanto, tiende también a bajar mucho la intensidad a veces de una comunicación que se requiere más enérgica. Bueno, los movimientos fantasmas son movimientos, como dice ahí, corporales involuntarios, perdón, y que generalmente se originan producto de una situación que no es tan cómoda, ¿ya? Es decir, producto de una situación de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación, ¿ya? Perdón. Por lo tanto, cuando nosotros estamos comunicando, ¿no es cierto?, con otras personas y vemos que el otro está gesticulando demasiado, está haciendo demasiados movimientos fantasma, probablemente hay una situación que lo está incomodando. O en el mensaje que le estoy transmitiendo y que él está recibiendo de determinada manera, o en la forma o en el momento en que se está dando la situación, ¿ya? Por lo tanto, también ahí son elementos importantes, digamos, a tener en cuenta. Bien, y con eso ya llegamos al final, creo. Aquí como perfil de un buen escuchador, hay un resumen, ¿cierto? O recomendaciones. Primero, guardar silencio. ¿Y por qué hablo del perfil del buen escuchador? Porque dijimos al principio que en la comunicación la esencia estaba en el escuchar, ¿ya? En cómo yo interpreto ese mensaje que el otro me está dando. Por lo tanto, ahí es importante en ese sentido guardar silencio, prestar atención, ¿cierto? Concentrarse, no solo en
en lo verbal o en lo vocal, sino que en un todo, ¿verdad? En cómo se completa, digamos, este círculo de la comunicación con todos esos elementos que hemos estado discutiendo, ¿ya? Si es necesario y para tener un buen feedback, para hacer una buena negociación en este ciclo de comunicarnos, pedir más antecedentes, indagar más, ¿verdad? Si puedo y tengo la opción también de ver con quién relacionarme, escoger aquellas personas que para determinadas acciones encajan mejor con ese perfil que necesito en ese minuto. ¿Ya? Ojalá no emitir juicios, dice aquí, de manera apresurada, intentar que estas preconcepciones o estas ideas previas o experiencias previas que he tenido con el otro no intervengan en el proceso de comunicación final. ¿Ya? Está ahí la clase de hoy, estimados compañeros. No sé si tienen alguna duda, consulta. Carly está levantando la mano, no sé si, perdón, no sé, voy a detener la grabación, no sé si era de ahora